Entendiendo que la norma tiene un espíritu interesante de poder facilitar el diálogo entre la policía, los fiscales y los jueces, en la medida que pueda hacerse una mejor persecución del delito, es interesante. Pero tal como está planteada por parte del Ejecutivo en el Decreto Legislativo 1182, viola derechos constitucionales al eliminar dentro del proceso de levantamiento de la información ligada a las comunicaciones sin contar con un juez previo. Por lo tanto, a mi criterio, no solamente es inconstitucional, sino que violenta libertades que se han ganado con mucho esfuerzo. Si el argumento básico que tiene el gobierno para poder determinar que los datos de geolocalización son de libre acceso y por lo tanto no requieren de autorización del juez, es que no están dentro del paquete del secreto de las comunicaciones. Entienden que la envoltura donde va la comunicación, que estaría protegida por el secreto de las comunicaciones, no tendría relación. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina internacional, los acuerdos internacionales, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la sentencia Eicher, la resolución ministerial 111 del 2009 del MTC, también incluyen dentro del secreto de las comunicaciones y dentro de la información los datos técnicos que le podemos llamar, o metadata. ¿Quién llama? ¿De dónde llama? ¿A qué horas llama? ¿Cuántas veces llamó? Que no son en sí las comunicaciones, pero que son parte del paquete del secreto de las comunicaciones. Por tanto, a esta data también se debe acceder mediante autorización previa de juez. En esencia, que lo que establece la Constitución es que el secreto de las comunicaciones, para poder ser levantado, tiene que ser mediante un juez por vía previa. Lo que se ha hecho ahora es eliminar al juez, hacer un acceso directo por parte de la policía, que no tiene que informar la causal, con lo cual no hace una valorización adecuada a un tercero, si puede accederse o no adecuadamente a la información. En segundo lugar, tienen los datos por 72 horas, con lo cual aún ordenándosele después que sean eliminados, igual los van a retener. Tienes una resolución 68/167 de Naciones Unidas ligada al tema de privacidad en los entornos digitales, en el cual explícitamente se indica que cuando un Estado quiere hacer este tipo de acciones debe hacerlo respetando los derechos humanos, que implica contar con un juez para el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, toda la argumentación establecida se basa fundamentalmente en decir que la metadata no es parte del secreto de las comunicaciones, cuando normativa internacional y normativa propia peruana dicen lo contrario. La policía tiene que ejercerlo de una manera adecuada, pero esto no significa que sea violentando libertades y garantías constitucionales. De esta manera, lo que debieran de haber hecho es una vía rápida, una mesa de atención, con un juez ad hoc y un fiscal ad hoc que esté autorizando estas intervenciones de una manera directa, que sea una mesa 24/7, tal como ocurre, por ejemplo, con los proyectos Constelación, que ya está utilizándose para este tipo de interceptación de comunicaciones, que además cuenta con un fiscal permanente. Si ya lo hicieron para eso, ¿cuál sería la argumentación de excepción que pudieran utilizar para este tipo de cosas? No es entendible que en un Estado democrático, con plena vigencia de derechos humanos y respeto por los mismos, por facilitar una lucha contra la seguridad, perdamos libertades. Al final nos vamos a quedar sin libertades y sin que haya una seguridad real y efectiva. Benjamin Franklin decía que aquellos que están predispuestos a ceder libertades por un tema de seguridad terminan perdiendo seguridades y libertad. En esencia, hay un gran margen de la población que vive dentro de una zozobra y un ambiente de inseguridad, que están predispuestos a ceder una serie de derechos porque consideran que con ellos, como por ejemplo esta norma que pudiera vulnerar su privacidad, como a ellos no les toca de manera directa, pero sí la de inseguridad, no habría ningún inconveniente. Cuando en Estados Unidos, después del 11 de septiembre, se dio la Patriot Act, muchas organizaciones, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, aceptaron de cierta manera que las libertades pudieran ser conculcadas para de alguna manera poder combatir el terrorismo. De esta manera, la misma premisa de, oigan, se nos está haciendo muy difícil porque el proceso se vuelve muy engorroso teniendo garantías, hagámoslo más corto para luchar contra fundamentalmente extorsiones, ese es el argumento. Pero lo que les olvidan de decir es que la norma en realidad es contra cualquier dispositivo y para cualquier delito más de 4 años, que en esencia es el 80% del Código Penal. Siendo de esta manera, uno pudiera incluso acusar falsamente
o decir me equivoqué o no era el dispositivo adecuado. Esto también es importante señalar, esto no solamente es para teléfonos móviles, es para cualquier dispositivo conectado a la red telefónica, tablets, laptops con routers inalámbricos, carros que ahora tienen conexiones directamente a la red. Esta realidad nos hace entender de que la regulación no solamente ha ido más allá de lo que los estándares internacionales se dicen, sino que en los lugares donde han intentado estándares similares, incluyendo las normas de retención de datos planteadas, han sido declaradas o inconstitucionales o contrarias a los principios de privacidad. El Perú es un Estado moderno que ciertamente tiene que combatir con herramientas tecnológicas, pero esto no quita de que respetemos las garantías constitucionales ya establecidas. Si se pudo haber hecho una vía rápida, resulta siendo muchísimo más sencillo de entender que una vía en la cual se eliminen las garantías, porque un juez a posteriori no es lo mismo que un juez previo. Cierta argumentación constitucional diría que el estado de necesidad pudiera ser un elemento que elimine el secreto de las comunicaciones o inclusive la flagrancia. Sin embargo, la flagrancia en la Constitución peruana está establecida claramente por el tema de la detención de una persona o la violación de un domicilio. No está establecida por el secreto de las comunicaciones. Nuevamente, más allá de la discusión jurídica que podamos tener, hay que entender que las garantías constitucionales nos protegen en un Estado de Derecho. Con antecedentes de la DINI o los DINI Leaks o la utilización del proyecto Pisco y similares, en las cuales la población, fundamentalmente opositores, prensa o empresarios, pueden verse dañados en sus secreto y privacidad y pudiera ser utilizada esto como un instrumento de una policía política, con mayor necesidad se requiere tener seguros y controles para evitar que la policía sea la que más afecte. Y otro elemento importante es que si no tiene las garantías completas, cualquier delincuente va a poder argumentar de que no se ha seguido el debido proceso, de que se ha levantado el secreto de las comunicaciones incorrectamente, que se ha obtenido información de una manera no idónea, y esto a la larga puede ocasionar de que terminemos afectando más libertades y impidiendo la seguridad, que es lo que más deseamos.